por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con... Bienvenidas, bienvenidos a Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de las Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Ustedes saben que nos pueden encontrar en YouTube, en @Asociación Crisol, todos los viernes a las 12 del mediodía. También nos pueden escuchar por La Zurda, tu radio compañera, o por frecuencia 808 de Salinas, y por la red de radios comunitarias del Uruguay y también emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos. Y por supuesto en apu.uy, el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que nos recibe tan amablemente para grabar nuestro programa. En la técnica, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo y Henry Durán están haciendo que todo salga como debe ser. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, quien les habla. Y ustedes saben que se puede comunicar con nosotros. 091-628 27 nos dejan los mensajes que quieran, de cosas que quieran que difundamos, que quieran que les demos la información a los demás compañeros y compañeras. Nos mandan un mensaje y nosotros lo pasamos por acá. Por ejemplo, Brenda nos manda que nos invita a la restauración de la placa en homenaje a Guillermo Sobrilo de Tellier Cacaretido, nacido el 14 del 12 de 1944. Esto es el viernes 20 de diciembre a las 18 horas en el Molino de Pérez, en Ramla O'Higgins y Arquitecto Beltrone. Viernes 20 de diciembre a las 18 horas, Merlina O'Higgins. También se invita a la instalación del tótem de QR y de QR el homenaje a las mujeres el miércoles 18 de diciembre a las 18 horas en Mariano Soler 3098. Miércoles 18 de diciembre a 18 horas en Mariano Soler 3098. Para quienes más información, 2408-4465, que es el teléfono de Crisol, o pueden pasar por su sede en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso. Tenemos una invitada muy especial porque es una invitada que cruzó la orilla para estar por estos lares en actividades de las que hemos venido hablando en estos días. Estamos con Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, militante de La Patria es el Otro. Bienvenida, Victoria. Gracias, muchas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según en el horario que te estén escuchando o viendo, porque estamos para todo el país. Gracias por invitarme. Victoria, tu visita es súper importante, es una de las pocas veces que has venido a Montevideo, sos una niña recuperada, que fuiste desaparecida a los 15 días de vida, muy chiquitita, que viviste con tus apropiadores y apropiadores muy complejos. Fuiste María Sola hasta los 25 años. Hoy sos Victoria, una Victoria militante. ¿Cómo empezó la política en la vida? ¿Como María Sol o como Victoria? Yo tengo dos vidas, ¿no? Tengo una vida que es la mía, pero la mayor parte de mi vida estuve apropiada. Como bien decías, Fer, yo fui apropiada por el jefe del operativo que secuestra a mis papás, los desaparece y después de un tiempo me inscribe como si fuera su hija. Me cambian el nombre y la fecha de nacimiento, mi nombre es Victoria Montenegro,
Yo nací el 31 de enero del 76 junto con mis padres y a las semanas fuimos desaparecidos y me hacen nacer, ¿no? Entre comillas, el 28 de mayo del 76. En realidad yo iba a nacer el 29, que es el Día del Ejército Argentino. Y me iba a llamar María Soledad porque mi mamá apropiadora, se llamaba María del Carmen, mi hermana de crianza, María Fernanda, y a mí me iban a poner María Soledad y me iban a hacer nacer el Día del Ejército. Les pareció mucho, entonces me hacen nacer un día antes, el 28 de mayo del 76, y Soledad, como me había quedado sola, a mi apropiadora le pareció muy triste, entonces me ponen María Sol. Y tengo más vida, más años de vida de María Sol que de Victoria. En esa vida de María Sol, bueno, criada por además de un coronel, un cuadro de inteligencia del ejército, con mucha formación ideológica en cuanto a la supuesta guerra que mi papá y sus compañeros, sus colegas llevaban adelante, sus camaradas, perdón, llevaban adelante. Así que la política, si querés me puso el nombre que tengo y después me lo sacaron, pero me impusieron una forma de entender una política, obviamente negacionista, o que reivindicaba el accionar de la dictadura militar. Después las abuelas, sí. No quiero dejar pasar una cosa de las fechas que dijiste. Hablaste de una apropiación, no en dictadura. La fecha es, sí, nosotros sabíamos, la reconstrucción de la memoria es todo un tema, ¿no? Porque nosotros, mis papás víctimas de la persecución, mi abuela secuestrada en la provincia de Salta en el 75 y trasladada al penal de Devoto, hace que mis papás se vayan a Buenos Aires. En Buenos Aires yo sé que nací el 31 de enero del 76 y acá es cuando uno le cuenta a las nuevas generaciones y todo se complica mucho, ¿no? Porque en esa época no había teléfono, mi familia no tenía teléfono y solo había una tía de Salta que estuvo en mi nacimiento. Esa tía sabe que nací yo, que me llamó Victoria, que soy morocha porque mi papá era morocho, mi mamá era rubia y de ojos azules. Entonces ella dice que nació Hilda Victoria, que es mi nombre completo, que soy morocha como mi papá, que tengo los labios de mi papá y que tengo las manos grandes de mi papá y yo tengo un lunar muy grande en la rodilla izquierda, ¿no? Con esos datos, mi tía se va a Salta. Mi familia de Salta, siempre calculo, mi tía falleció antes de que yo apareciera. Mis tías calculan que habían pasado 2 semanas. Hace muy poquito tiempo, unos abogados, militantes de derechos humanos, encuentran la casa del operativo. Y nuestra casa, mi hogar con mis papás. Y en esa casa, el 9 de abril, hay un operativo del ejército argentino donde hay una familia Speleiter que es secuestrada, que era del Ejército Revolucionario del Pueblo con mis papás, con unos niños. Esos niños se salvan, no son apropiados, y estos abogados están convencidos que el día de la desaparición nuestra fue el 9 de abril, que ese día desaparecimos todos porque de hecho, vos hablas de mi vínculo con Uruguay, con Colonia particularmente, porque ahí aparecen los restos de mi papá. Y Aspeleiter aparece a los días también en las costas de Uruguay. Así que entendemos que la fecha pudo haber sido entre febrero, pero es mucho más seguro que haya sido el 9 de abril. Las abuelas, ¿cómo te encuentran? Bueno, vos sabés que hay desaparecemos, no, nos traga la tierra, nos secuestra el ejército argentino. Esta tía vuelve a Buenos Aires a las semanas y los vecinos le dicen que ya no entren a la casa porque el ejército de hecho quedó una guardia del ejército mucho tiempo, nos dijeron los vecinos, ahora que encontré mi casa. Y empieza a buscarme esta tía, pero como se buscaba en esa época, no había no se tenía en cuenta la posibilidad de la apropiación de niños, ni mucho menos los vuelos de la muerte,
La idea era que nosotros en algún lugar estábamos, en alguna cárcel, en algún lugar teníamos que estar, porque las personas no nos evaporamos. Ahí empieza mi familia a buscarme, eh, a 2000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con todas las limitaciones de la distancia y la comunicación en ese tiempo. Particularmente esta tía, que es la que va a Buenos Aires y busca, y se acerca a las comisarías, a los cuarteles, como hicieron todas las familias, pero muy alejada de lo otro que iba surgiendo en la ciudad de Buenos Aires, que era el grupo de madres y abuelas. Vos sabés que primero nacen las madres de Plaza de Mayo y de esa ronda de las madres, una de ellas se pregunta, se desprende de la ronda de las madres y empieza a preguntarle a sus compañeras si alguna, además de buscar a sus hijos, buscaba a los bebés, porque se da cuenta que la búsqueda para nosotros tenía que ser por otro camino, que había que ir a las maternidades, a la casa cuna, a los juzgados, y ahí nacen las abuelas de Plaza de Mayo. Eh, Pasan muchos años y en el año 84 hay una denuncia anónima que hacen en el juzgado de San Martín, que dice que el coronel Germán Tetzlaff tiene 2 bebés, a María Sol como su hija y a César como el hijo de la señora que trabajaba en nuestra casa. Yo soy muy chiquita, me acuerdo de ir con Tetzlaff, en ese tiempo para mí mi papá, al juzgado. También me acuerdo de que el juez insistía mucho en que la nena se quedara adelante con su secretario, que me preparaban para desayunar, era la mañana temprano, y Germán insistía en que yo me quedara. Bueno, termino sentándome en un sillón al costado de la mesa, o sea, ahí estaba el sillón y yo estaba sentada y estaba el juez y mi apropiador. Y me acuerdo del juez que abre un cajón y saca una carpeta rosa. Y le dice que las viejas se estaban jorobando, que se quedara tranquilo, pero que quería ponerlo al tanto. Yo tengo yo desde muy chiquita tuve mucha memoria fotográfica, entonces tengo muy grabado el cómo entramos al juzgado, las plantas, el despacho del juez. Eh, yo sabía que algo había pasado, pero era algo que para mí estaba naturalizado, porque toda mi infancia se da en Campo de Mayo, en plena dictadura. Fuimos rodeada de armas, con un papá que era jefe de un cuartel en esa época. Entonces, yo tenía una idea que puede tener un niño, ¿no? De todo lo que está pasando, pero no tenía idea de la verdad, de la historia real, que para mí no existía en esa vida de María Sol, ¿no? Pasan efectivamente muchos años, ese juez se la pasa a otro, ese juez se la pasa a otro, hasta que en el año 92, por primera vez hay un juez, el juez Markevich, que es el que decide avanzar en mi causa y escuchar a las abuelas de Plaza de Mayo, que decían que había habido un plan sistemático de apropiación de niños. En esa época en Argentina todavía estaban en vigencia las leyes de impunidad. Y los únicos que habíamos quedado por afuera de las leyes de impunidad éramos los bebés. Digo, cada día que Victoria se despertaba siendo María Sol, el delito se renovaba. Por eso las abuelas lograron que por los bebés la justicia siguiera investigando. Ahí se activa la causa por primera vez y me piden que done sangre. Me acuerdo de Tetzlaff cuando viene y nos dice em, que había un juez montonero, que estaba a cargo de una causa, que había un banco que movían el comunismo internacional, que era el Banco de las Abuelas de Plaza de Mayo, y que cada tanto hacían aparecer como que un hijo o una hija de un hombre de la fuerza podía ser hijo de la subversión. Esa es la forma en la que yo me entero que la causa avanza. Obviamente yo siempre alineada con mi papá, Claro. con mi familia y en defensa de lo que para mí era mío. En el año 93 doy sangre por primera vez y la situación seguía, hasta que en el año 98, 97, diciembre del 97, hay una brigada de la policía bonaerense, viene a buscar a mi apropiador, a mi papá en esa época. Y ahí me notifican que se había comprobado que yo no era hija biológica del matrimonio Tetzlaff, por esa primera denuncia que habían hecho las abuelas. Mi apropiador tenía muchos vínculos con la justicia, con un fiscal muy importante de la Argentina, y en 3 meses recupera la libertad. Me piden que done sangre, me niego, porque mi sangre ya había sido comparada con casi todo el banco genético y faltaban solo 5 grupos. Pero como esta vez
mi papá apropiador ya había ido preso, yo pensaba que si no daba sangre, quizás mi papá no iba preso, no lo condenaban. Así que me niego. Me peleo con el juez, me peleo y logro que... ¿Tenías? A ver, ¿cuánto tenía? 24 años, 23 años, 23, 24 años. Y logro que la cámara le prohíba al juez sacarme sangre. Y vos sabés que en esto de eh, em, de cómo uno va hoy ya con los años, ¿no? Como construyendo esa historia como puede, ¿no? Me acuerdo que me notifican un 31 de diciembre, que le prohíben al juez, que la cámara le prohíbe al juez sacarme sangre. Y yo le llevo a mi apropiador, que estaba comiendo en una parrilla cerca del juzgado, le entrego el fallo de la justicia como una muestra de lealtad. Papá, lo logramos. E inmediatamente me acuerdo de la sensación de desolación interior, ¿no? Porque yo había cumplido con mi papá, pero yo sabía que me había traicionado a mí misma, pues yo nunca iba a saber qué había pasado. Por suerte, las abuelas siguieron y con la poquita sangre que quedaba mía, el banco genético incorpora un mecanismo nuevo y aparezco. Aparezco en el año 2000 y me vuelve a citar el juez, con el que me había peleado muchas veces, para informarme que ya se había confirmado que además de no ser biológicamente Era una Tesla, mujer que había estudiado. 25 años, estaba casada y tenía mis 3 niños. Impresionante. Ahí me dicen que se había confirmado que no era María Sol, que yo ya lo sabía, sino que además era Victoria y que era hija de personas desaparecidas. ¿Cómo queda el vínculo con esa familia? Porque 25 años es un montón de tiempo. Punto. Tenés 3 hijos que eran sus abuelos, sus tíos, todo, una familia. Sí, y muchas cosas. Primero que tenés 25 años de decirles mamá y papá todos los días, pero además tenés toda una infancia, digamos, tu primer recuerdo, todo lo que un niño, una persona nada, graba en su memoria, eh, que lo transitaste con un papá que estaba luchando en una guerra y que además era el bueno. Era, primero que era tu papá y que además tu papá era bueno porque tu papá combatía contra los malos. Y después llega la justicia y te dice, no solo que no es tu papá, sino que tu papá mató a tus papás y que además todo lo que vos creías que estaba bien, en realidad estaba mal. No es solamente tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu signo del zodíaco, tu acta de matrimonio, la partida de nacimiento de tus hijos, toda una cuestión administrativa que es compleja, pero fue Creencias. una construcción del bien y el mal. Sí, claro. Todo lo que a vos te constituía, de los valores, de repente todo tu nombre, todo lo que sos vos, sentís que se derrumba. Y después algo que uno no controle tiene que ver con los sentimientos, porque cualquiera que lo ve de afuera es muy simple. Si una persona, tu papá mata a tu papá, o si alguien te... Yo siempre le digo a los chicos cuando hablo a las chicas, es como la violencia. Si fuera tan simple, si vos identificás que hay una situación de violencia, eh, por suerte algunos pueden romper rápidamente esos vínculos, pero a veces no son tan fáciles porque en el medio hay un montón de afecto, de vida construida juntos y además en mi caso particular con mi apropiador de una profunda admiración. Vos sabés lo de esa chiquitita, mi apropiador medía 2 metros, pesaba 150 kilos, era enorme y desde que yo tengo uso de razón, digamos, yo solo miraba arriba y a mi papá todo el mundo le hacía la veña. Porque mi papá siempre fue jefe de todos los cuarteles, no solo que era bueno. O sea, es que yo crecí obviamente con la consigna que era Dios, patria y hogar, desde muy chiquita. Y nosotros teníamos un Dodge Coronado blanco. ¿Te acordás? En los autos, no, son esos autos grandes, ¿viste? Los viejos, como los Palian, creo que son esos autos grandes, viejos. Em, y yo era muy chiquita, aprendí a leer a los 5 años. Y me acuerdo de mi dedo con las letras en cursiva, estaba escrito Coronado.
Y yo siempre pensaba que como San Martín tenía un caballo blanco, ese auto lo habían hecho para mi papá. Era un auto blanco y se llamaba Coronado porque él era el mejor de todos. Me acuerdo una vez en Campo de Mayo pasa otro Dodge Coronado y le digo, papá, hay otro. Pero yo me acuerdo de mi sorpresa de ver que había otro auto. Y él me dice, claro, sí es un auto. Y ahí se me derrumba el mundo porque no era un auto, era el auto que habían hecho para él, que era el más grande del mundo. ¿Sabes lo que es enfrentarte a que todo eso que para vos era enorme se te desarma? Eh, yo nunca pude romper el vínculo con ellos. Él estaba enfermo además, los dos estaban enfermos, mi propiedad tuvo una ACV cuando yo tenía 13 años, así que ya a partir de ese momento yo me encargaba de cuidarla. Y después él tenía diabetes y yo también me encargaba de curarlo. Yo todas las tareas del cuidado, bueno, yo me encargaba además de cuidar a mis niños, de cuidarlos y de curarlos a ellos. Así que él murió 17 de mayo del 2003. Vos sabés que es muy loco. Mi papá, Toti, aparece en Colonia, Uruguay, el 17 de mayo del 76. Mira. Germán muere el 17 de mayo del 2003 y Videla también muere un 17 de mayo, creo que del 2013, me parece. Bueno, Germán muere el 17 de marzo y cuando él muere yo no había roto el vínculo con él. Al contrario, hacía un enorme esfuerzo por ir al hospital y él muere condenado por mi apropiación. Em, Hacía un gran esfuerzo por ir a verlo y, y- y no lo y también me choca cuando a veces te preguntan, bueno, porque te criaron con amor. A veces, viste, surge eso, bueno, entonces vos no pudiste romper porque te criaron con amor. No, lo que hicieron con nosotros fue un delito de lesa humanidad. Nos apropiaron, nos escondieron, nos robaron nuestra historia. Mis abuelos se murieron sin encontrarme. Mi tía que viajó con lo que no tenía a Buenos Aires para verme se murió sin encontrarme. Entonces no tiene que ver con que ellos me hayan criado con amor. Creo que tiene que ver con que yo sí soy fruto del amor de mi mamá y mi papá y que en mi naturaleza, entre odiar y amar, elijo amar y hacerme cargo de las contradicciones que todavía me genera Tetzlaff. Pero yo sí tengo en claro, me costó mucho, muchísimo, inclusive después de que él falleció, pero sí tengo en claro que no es mi papá. ¿Digamos? Y mi amor de hija está con Toti y Chicha, que son mis verdaderos padres. Qué impresionante historia, Victoria. ¿Les parece que vayamos a un corte y volvemos un poco con el presente? Dale. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos con Victoria Montenegro en Haciendo Memoria. Victoria, de todo esto, llegamos a una Victoria legisladora de la ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez, ya llevas varios periodos. Trabajaste en temas de violencia hacia la mujer, estás trabajando en derechos humanos. Sos una militante de pie, digamos, de las que está en la lucha. ¿Cómo llegamos a esa victoria? Bueno, transitamos primero como la historia de asumir la identidad.
Después me acerco a las abuelas de Plaza de Mayo, porque yo las odiaba profundamente. Me acerco a las abuelas y después de un tiempo asumo el compromiso de la búsqueda de los nietos que nos faltan. Pero pues es que durante todo ese tiempo, convencida de que la dictadura nos había pasado solo a nosotros, ¿no? Yo sabía que había una dictadura, 30.000 desaparecidos, entre ellos mis padres y mis tíos, mi tía Juana y mi tío Pedro, y los bebés que habíamos sido robados. Y yo no voté al presidente Néstor Kirchner. Yo odiaba, como te decía, a las abuelas, las madres del peronismo, profunda y rabiosamente, era rabiosamente antiperonista. Y un día estaba en mi casa, en la cocina, y a mí me habían, esto que te contaba, me habían formateado mucho para inmediatamente, no sé, si yo veía, por ejemplo, tu campera, yo tenía prohibido usar, a mí de chiquita, a mí me gusta mucho el color rojo. Y de chiquita me prohibieron, yo nunca pude tener nada rojo. Pues, había una idea de que todo lo rojo tenía con el comunismo y entiendo que un temor de mis apropiadores de que no se active ahí el gen rojo. Em, yo pensaba que la subversión era algo siniestro, ¿no? Yo sabía que mis papás habían desaparecido, pero transitaba la teoría de los dos demonios. Hubo una guerra y estuve muchos años en esa situación. Y en un momento estoy en la cocina de mi casa y ¿qué pasa? Yo no puedo ver al presidente Kirchner. Si yo lo hubiera visto, hubiera tomado distancia. Entonces, entre lo que él decía y yo, hubieran pasado había un montón de barreras que yo estaba preparada como para poder tomar y que nada de lo que él dijera me llegara. Pero no lo vi. Yo estaba en la cocina. Y leo un poema de Joaquín Areta que dice quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarse. Yo estaba en la cocina y solo lo escucho. Y fue la primera vez que pensé cómo la subversión, que para mí era algo siniestro, que no tenía cuerpo, que no, cómo eso podía escribir cosas tan lindas. Y fue también la primera vez que algo de esa, como de ese vidrio que a mí me separaba de la vida real, de la política, del otro, si querés, se fisuraba. No es que ese día entendí todo, pero sí se fisuraba. Acompaño a las abuelas y después empieza a surgirme como una necesidad, porque además yo era María Sol, legalmente era Victoria, pero yo ideológicamente era María Sol. Y para mí las mujeres teníamos el mandato de dedicarlos a la crianza de los hijos. De hecho, todos los flagelos de la humanidad tenían que ver con que las mujeres hacían cualquier cosa menos criar a sus hijos, ¿no? Era un ser del mal horrible. Pero bueno, era lo que me había tocado. Y de repente con todo ese nuevo mundo de los otros hijos, las abuelas, deseo trabajar, ayudar a mi compañero, a mi marido, al papá de mis nenes, y empiezo a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en pleno gobierno de Néstor y Cristina, donde había mucha política social como política de Estado. Y pasa lo que es muy loco, y es que mi primer jefa, Norma se llama, era, quizá te parece una pavada lo que te voy a decir, pero era rubia de ojos azules y tenía la edad que tendría que tener mi mamá y era militante. Y esa era la primera vez que yo me encontraba con una mujer que quizás se parecía como hubiera sido mi mamá. Pues yo no tenía vínculo con mujeres militantes, sí las abuelas, sí las madres, pero no militantes políticas. Y con Norma, y con Alicia obviamente, y con esa política social, yo pude entender que la dictadura no me pasó a mí, ¿no? Que la dictadura tenía un objetivo, que era instalar un modelo económico de país y destruir el tejido social de la Argentina, de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Y que a mí me habían sacado el nombre, pero que un montón de gente le habían sacado la dignidad. Eh, y que no le habían desaparecido a nadie, pero había perdido todo. Y ahí pude encontrarle sentido, porque hasta ese momento era obviamente el tormento, el secuestro, pero me faltaba el sentido de la lucha de mis viejos y el sentido de mi lucha. Y ahí entendí que era la política, la forma, la herramienta y además el lugar donde yo podía encontrarme con mis viejos. Y a partir de ahí me sumé activamente a la militancia política. Soy una militante, después fui asumiendo, porque mi espacio lo entendió así, diferentes responsabilidades,
pero yo soy una militante. Circunstancialmente, eh, fui funcionaria, ahora soy legisladora, pero yo soy militante. Y entendí en la política, en el peronismo, que es mi fuerza política, la posibilidad de transformar de esto, de encontrarle sentido a tanta lucha, no solo la de mis viejos, histórica. Nuestra fuerza ha sido bombardeada, proscripta, fusilada, desaparecida, apropiada, y sin embargo siempre volvemos. Entonces hay algo en esa fuerza política, en ese deseo decidido de transformar todo este dolor en lucha, que además cree profundamente en la dignidad de las personas, que cree profundamente en la vida y que cree profundamente que el amor puede vencer tiempos oscuros, porque además somos la prueba viviente de eso, que ahí es donde eh, abrazo la política y bueno, es el lugar y la responsabilidad que hoy me toca, además en un escenario de mi país tremendamente complejo. A eso iba a ir, te tocó en este momento una complicadita, y sobre todo para el tema de derechos humanos. Si estás en la Comisión de Derechos Humanos, me imagino que estás esquivando todo el tiempo pelotas que te tiran. Sí, Es un tema que acá no se habla tanto, se habla de otras cosas como el tema del dólar, los precios, la inflación, no sé qué, pero no tanto de los derechos humanos. Contanos un poco. sí, mira, desde el 10 de diciembre en nuestro país lamentablemente se está llevando adelante un enorme retroceso, no solo lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, que por supuesto es gravísimo, sino con un deseo del Estado de vulnerar los derechos humanos de muchos colectivos que sin la presencia del Estado no pueden vivir, ¿no? Te hablo de el derecho a la salud, el derecho de los adultos mayores, el derecho de las personas con enfermedades poco frecuentes o transitando un cáncer, digo, de los electrodependientes, de las personas con discapacidad, de quienes necesitan de la presencia de las políticas sociales, digo, como que estamos hablando de la misma historia, cambiaron las formas. Antes sí, Herman se bajó de un Falcon verde, rompió la puerta de la casa, entonces vos veías un despliegue que rompía todo. Ahora no lo ves, o lo que es peor, sí lo ves, pero cambiaron las formas de contártelo. Entonces hay una invitación a la crueldad que te dice que en realidad em, el mercado puede hacerse cargo de regular la vida de la gente. Y lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en el acceso a los medicamentos, en este tiempo se murieron muchas personas. Y nosotros tenemos funcionarios sentados, porque acá hay una realidad, no es que la Argentina no tiene recursos, sí, claro que los tiene, muchísimos, infinitos, te diría. El tema es que hay una decisión de que hay personas que merecen vivir y personas que no. Eh, las personas con discapacidad, las infancias, las mujeres víctimas de violencia, los adultos mayores, lo más concreto, un electrodependiente al que le subimos al 1000% la factura y le quitas el subsidio y dejas de pedirle a la empresa que preste servicio y le quitas el certificado de discapacidad, ¿qué puede hacer? Si no cobra ni siquiera la pensión, que la pensión tampoco es cierto, servía para garantizarlo todo, pero sí cuestiones de dignidad, por eso volvemos a la misma discusión, la dignidad de las personas. El Estado no gasta, invierte en la educación, invierte en la salud, invierte en la ciencia, porque eso después le vuelve a la ciudadanía en forma de vacuna, en forma de accesibilidad, digo, la ARSAT que supimos construir, en forma de políticas, de políticas sociales que permitan organizarlos y que nuestro pueblo pueda tener garantizado, pero lo hicimos hace 10 minutos. ¿Entendés? No es que en la Argentina alguna vez, hace 10 minutos, eso estaba garantizado. Y además hay algo que es peor. Hay un marco de ley, legal de leyes que hasta que el presidente no cambie, está obligado a cumplir.
Porque vos podés entender, como plantea este gobierno, abiertamente que hay personas que son muy costosas para el sistema. Bueno, hay leyes que te obligan a velar por los derechos de esas personas. Si vos decidís dejar de velar por esos derechos, tenés que modificar esas leyes y romper los compromisos que asumiste internacionalmente. Ahora, cuando vos decís, si empezás atacando, yo te hablo de este colectivo porque además como militante de los derechos humanos y porque nosotros en la legislatura creamos la Comisión de Discapacidad, peleamos, estamos en contacto permanente con todos los colectivos, con las madres, con los docentes, con las organizaciones sociales que trabajan tratando de generar accesibilidad. Y vos decís, y acá es donde viene la trampa. Hace poquito hubo una conferencia de un grupo de jóvenes que, no sé si lo pudiste ver, pero que invitaban como el fascismo, ¿viste? Hicieron un acto y colgaban banderas, como Mussolini, colgaban banderas altas y hablaban de armar un brazo armado de Milei. Y parece burdo, digo, sabemos que la mayoría se mueve por redes, pero cuando desde arriba se instala, se habilita la violencia, cuando desde arriba se piensa en avalar la deshumanización o la construcción de la otredad, como hicieron con nosotros, digamos, un otro eliminar, un otro que tiene que dejar de existir. Y cuando decís, che, ¿cómo empezó el nazismo? El nazismo empezó humanitariamente matando a las personas con discapacidad, porque no era digno de... Y vos te das cuenta que estamos diciendo lo mismo, solo que de otra forma. Entonces inmediatamente dicen, no podés comparar, pero si los estamos matando, si los estás condenando a muerte, si cada día que vos a ese niño que está con una enfermedad oncológica, no le das la medicación, no es que la enfermedad dice, bueno, vamos a esperar 2 años, que el mercado se ordene, que suba, baje, y después avanzo. No, avanza. La enfermedad avanza. Y nosotros tenemos la medicación y no se la entregamos. Nosotros, digo, el Estado argentino, el presidente de la nación, y sus funcionarios se jactan de dejar que la comida se pudra. No es que no hay, eh, se encontraron en estos días eh, sitios donde está almacenada la comida vencida. ¿Vos entendés que se le paga a la gente para que no entregue la mercadería? Esos niveles de crueldad, ¿a qué te recuerdan? Entonces, lo que hoy vivimos en la Argentina es una mutación del peor momento de nuestra historia, con la complejidad de que como cambiaron las formas, la sociedad no reacciona frente a lo que tiene enfrente. Es enorme, es como un tsunami. Hacé cuenta que viste el tsunami, que de repente uno dice, bueno, mirá qué bueno, ganamos 2 kilómetros de playa. Y vos decís, che, no está bien que el mar se meta tan adentro. Esto no está bien, esto vuelve. Acá hay algo que no está bien. Bueno, en la Argentina hay algo que está pasando que no está bien. Y hay algo que el presidente eh, no entiende, no quiere entender o no quiere ver, o lo que es peor, quiere provocar. La sociedad argentina es una sociedad que cuando se cansa hace sonar el escarmiento. Eh, Nosotros no queremos que eso suceda, porque siempre que esas cuestiones explotan, es el pueblo el que lo paga. Entonces, queremos con la política poder ser escuchados, que dejen de despedir a los trabajadores de los sitios de memoria, de quitarle recursos a las organizaciones de derechos humanos que nos hicieron un ejemplo en todo el mundo, de desfinanciar el banco genético, de disolver las áreas esenciales para seguir buscando los archivos de la dictadura para poder aportar a los juicios de lesa humanidad. Queremos que los diputados y funcionarios de Milei no se junten con los genocidas que se robaron niños, que violaron mujeres encadenadas, que asesinaron, que ocultaron cuerpos y que ahora supuestamente quieren presentarse nuevamente en la sociedad como héroes. Yo transité esa vida, crecí en Campo de Mayo, he visto elementos de tormento, he escuchado tormentos. Eh, a esa historia nosotros le dijimos nunca más en todo sentido, nunca más a la persecución, nunca más obviamente a la desaparición de personas, pero nunca más a la crueldad del Estado, hoy quitándole los remedios a los pacientes oncológicos.
niños, digamos, más crueldad que esa, yo no, me faltan, a veces siento que me faltan palabras para explicar tanta crueldad, y la necesidad de salir del shock, porque hay una situación como, no puede ser, sí es. ¿Vos ves a la sociedad anestesiada ante estas situaciones? Yo veo a la sociedad, no sé si anestesiada, em, sí choqueada y principalmente manipulada. Yo creo que hay una nueva forma bueno, obviamente a partir de las redes, la inmediatez, las imágenes que hacen que cada vez pienses menos, los segundos que te dan para que de repente tengas una imagen donde hay un niño de la franja de Gaza abajo de un edificio aplastado y de abajo una receta de cocina. Entonces, de repente, la crueldad se volvió algo natural. Bueno, no es natural la crueldad, hay que combatirla con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, me parece. Estás en Uruguay, estás en Montevideo, mañana te vas a Soca, porque es el 50 aniversario de la conmemoración de los fusilados de Soca, 5 compañeros que fueron fusilados por las fuerzas conjuntas. 50 años se cumplen. ¿Cómo surgió tu presencia acá? Me invitaron los compañeros y las compañeras, estoy muy agradecida por eso y también por poder compartir estas historias nuestras, digo, porque los compañeros fueron fusilados hace 50 años acá en Uruguay, pero fueron secuestrados en la Argentina. Entonces, ese plan Cóndor que decidió hace 50 años instalarse en nuestra patria grande y someter nuestros pueblos para siempre, y a la que derrotamos con memoria, verdad y justicia y con democracia, nuevamente intenta instalarse con otros métodos, ¿no? Mutó y encontró otras formas de volver a instalarse en nuestras sociedades para, para instalar también la desmemoria y, bueno, obviamente el modelo económico, que es lo único que en definitiva les importa, ¿no? Me parece que estos encuentros son muy importantes. Digo, yo voy a estar siempre agradecida. No sé quién fue el edil que salvó los restos de mi papá en Colonia. Mi papá estuvo en Colonia, sus restos en Uruguay. Pero cuando intentaron desaparecerlo después de desaparecido, un edil uruguayo se plantó y defendió que esos restos no se movieran, y gracias a eso yo pude identificar a mi papá, pude encontrar mi casa, pudimos encontrar las Peleiter. Digo, la memoria tiene mucho sentido y es el mejor anticuerpo que nosotros como pueblo podemos tener. Así que la verdad que estoy muy agradecida por los compañeros que me permitieron estar con ellos en esta fecha tan importante. Vamos a pasar el aviso por si alguno no lo recuerda, que hoy sábado a la hora 11 es el 50 aniversario de los fusilados de Soca. La Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca organiza en la Ruta 70, Camino de los Fusilados, a 300 metros de la Ruta 9, Capilla Chela. Exponen Gastón Grisoni, presidente Crisol, Marcelo Metediera, intendente de Canelones, Carlos Garola, director de los Derechos Humanos del Gobierno de Canelones, Camila Staff por la Comisión de la Memoria de los Fusilados de Soca y Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es este sábado 14 de diciembre, se ha estado preparando hace bastante, así que esperemos que se pueda hacer, que la lluvia se vaya bien lejos, para otros lados. Victoria, te queríamos hacer entrega. Crisol edita año a año las crónicas de los años duros. Este es el 5, coordinados por Nidia López y Valdemar Taroco. La memoria está presente. Es un llamado a escribir. No son escritores, algunos sí, algunos no, pero a escribir sus memorias. Si la memoria no muere, siempre está presente. Muchísimas gracias. Y queremos que la tengas contigo. Y bueno, los otros ejemplares, ustedes saben que los encuentran en Crisol,
que llaman al 2408-4465. Hay alguna edición que está agotada, pero si presionamos un poquito seguro que la editan de vuelta. Y bueno, les cuento de vuelta, el 091-028-578 está disponible para que todos se comuniquen con nosotros. Te queremos agradecer muchísimo tu presencia, muchísimo, Victoria. La verdad que fue un placer estar contigo estos minutos y espero que tengan una jornada brillante. Sí, sí, gracias a vos por invitarme, a los compañeros también que me permiten acompañarlos y seguramente mientras estemos juntos en estos tiempos va a ser una buena jornada. Claro que sí. Y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana con Haciendo Memoria, el programa de Crisol, de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos. Y como decimos siempre, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Gracias por acompañarnos.